Como decía Guillermo, vamos un poquito mal de tiempo, por lo tanto, yo intentaré ser respetuoso con él mismo, comerle el menor tiempo posible a Elena Arnáez, ¿vale? O el menor tiempo posible o ninguno. Y bueno, como decía él, cuando me invitaron a dar esta conferencia, esta ponencia, yo lo que pensé, y me pusieron como la conferencia inaugural, lo que pensé es que para mantener el orden lógico de estas jornadas se debería empezar por lo que es el principio de efecto directo. En este caso, cuando pensé en darle nombre a la ponencia, dije, podría haberle llamado "Empecemos por el principio del principio", pero era quizás demasiado redundante, sabiendo que el comienzo de la ponencia se llamaba el principio de efecto directo. De este modo, lo que quiero ahora a continuación, y voy a entrar ya en materia, por el tiempo que tenemos, que bueno, disponemos de poquito más de media hora, por lo tanto, voy a imprimir cierta velocidad a mi exposición, ¿vale?, para intentar no dejarme nada en el tintero. Y, sobre todo, sí que pasaré por aquellas cuestiones quizás más conocidas, más comúnmente conocidas y reconocidas por todos, de manera más somera y más rápida, insisto, por el tiempo del que disponemos, o incidiré, sobre todo, en aquellas cuestiones que quiero trasladar. Bien, me gusta siempre empezar trasladando, en este caso, a vosotros. Pido que, por favor, me tuteéis y ruego que me permitáis hacer lo mismo. Creo que es mucho más cómodo, estamos entre compañeros, así me siento yo. Por eso, cuando me presentaba Guillermo, pues le decía compañero y amigo. En definitiva, un humilde empleado público que intenta poner su granito de arena en todo aquello que hace. Decía que voy a presentaros, ¿verdad?, esta ponencia, lo que voy a hablar en los próximos minutos aproximadamente. Y para ello me gusta, bueno, pues estructurar, como estaba aquí en el dibujito, la mente de los oyentes, para que sepan qué es lo que voy a ir trasladándoles. Bien, en este caso, una vez más, como decía, hemos llegado a la fecha de transposición de las directivas en materia de contratación pública sin una norma nacional, ¿vale?, que haya transpuesto esas directivas al ordenamiento jurídico interno. Y digo una vez más porque esto ya es algo habitual, es un hábito, el hábito hace al monje, pues el Estado español tiene vestido el hábito de monje íntegramente, porque es algo que ha ocurrido y que viene ocurriendo en todas las generaciones de directivas anteriores. Por lo tanto, nunca hemos transpuesto las directivas de contratación en plazo. Por lo tanto, no debería, en este caso, asombrarnos que haya vuelto a ocurrir. De hecho, era algo que más o menos se preveía venir. Bien, la exposición que voy a daros lo que busca, lo que yo pretendo es huir. En este caso, cuando voy a exponer el principio de efecto directo y cuando digo empecemos por el propio principio, lo que voy a hacer es huir, en este caso, de aquellas cuestiones más manidas que todos conocéis sobre el efecto directo, en este caso de las directivas de contratación pública, que es para lo que estamos aquí, poniendo así el énfasis en algunas otras cuestiones que existen, jurídicas, que están ahí, ¿verdad?, y que también pueden tener una repercusión a la postre y que además nos permitirán conocer íntegramente cuáles son las consecuencias, efectos y características de este principio de efecto directo, ¿vale? Bien, por ello, lo que es la incidencia práctica del efecto directo propiamente dicho, ¿vale?, en nuestra legislación nacional, es algo que, por el propio orden secuencial de las ponencias, queda, y dejo, por supuesto, al resto de ponentes que lo harán seguramente de una manera magistral y mucho mejor de lo que lo podría llegar a hacer yo. Bien, dicho lo cual, sigo con esta exposición y esta estructura de la ponencia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver un pequeño exordio, una introducción al derecho de la Unión Europea, algo imprescindible como base para el resto de estas dos jornadas. Es decir, conocer cuáles son aquellos elementos básicos que seguramente la mayoría conoceréis al respecto del principio de efecto directo en cuanto al derecho de la Unión Europea. Pasaremos por la figura jurídica de las directivas, ¿de acuerdo? Digamos, poniendo énfasis en los elementos básicos y principales de las mismas, para a continuación situarnos ya dentro del efecto directo y, una vez en el efecto directo, ver un examen particularizado del mismo en función de la tipología de normas. Fundamentalmente, este examen particularizado estará enfocado a las propias directivas y, cómo no, a las directivas en materia de contratación. Finalmente, os haré una recapitulación final, muy breve, muy concisa, con unas pequeñas palabras finales. Empecemos así con esta primera grada que os ponía en la pirámide que os he presentado, ¿vale? El exordio, la introducción, el derecho de la Unión Europea.
Bien, es imposible entender el derecho de la contratación pública de la Unión Europea sin conocer y entender el propio derecho de la Unión Europea como ordenamiento jurídico global que en toda medida es, ¿vale? Es decir, nos encontramos ante un auténtico ordenamiento jurídico. Asimismo, es imposible entender y conocer el derecho de la contratación pública nacional, español, sin antes conocer, evidentemente, el derecho de la contratación pública de la Unión Europea. Y por ello nos encontramos en esta base piramidal, en esta base que es el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Como os decía, es un ordenamiento jurídico en sí mismo, con su propio sistema de fuentes, formales, por un lado, y materiales, las materiales representadas en las instituciones de la Unión Europea, con su propio sistema de codificación establecido, con sus propios procedimientos de decisión legislativa y sus propios procedimientos de control judicial y también legislativo, así como de sanción por el incumplimiento de esa normativa. El mismo, sabemos todos, estas son cosas que todos sabemos, está compuesto por dos derechos, solemos hablar de derecho originario y derecho derivado. Cuando hablamos del derecho originario estamos hablando de los grandes tratados fundacionales, así como los tratados modificativos de estos tratados fundacionales. Este derecho originario ocupa, evidentemente, dentro del propio derecho de la Unión Europea, una situación de mayor rango jerárquico, conforme o por encima del derecho derivado, ¿vale? Es decir, tiene una situación de preeminencia dentro del propio derecho de la Unión Europea, ¿vale? Bien, en este derecho derivado, si nos acudimos a su regulación en materia de contratación pública, lo que nos encontramos fundamentalmente son los grandes principios fundamentales, consagrados ahora, hoy en día, tras el Tratado de Lisboa, en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por ejemplo, las 4 libertades públicas de las que derivan los comúnmente conocidos principios generales de transparencia, publicidad, concurrencia competitiva, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que vienen en el pórtico de nuestra normativa nacional en el artículo 1 y que también vienen en el pórtico de las directivas de materia de contratación pública, normalmente, por no decir siempre, en el considerando primero. Bien, si pasamos al derecho derivado, nos vamos a encontrar que son aquellos actos que dictan las instituciones de la Unión Europea en el uso de las competencias que les atribuyen los propios tratados, esto es el derecho originario, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, dentro de los actos típicos, podemos distinguir en el derecho derivado actos típicos y atípicos. Los típicos, los que he dicho, los establecidos por los propios tratados. En ellos encontramos, como ya sabemos, los reglamentos, las directivas, las decisiones, estas 3 tienen rango de norma y, por último, las recomendaciones y los dictámenes en los que no voy a entrar. Bien, como actos atípicos encontramos diversos y, entre ellos, los principios generales del derecho y, por tanto, también los principios generales de la contratación pública, tan importantes, ¿verdad?, en el seno de la contratación pública. Por lo tanto, veamos que los principios generales de la contratación pública forman parte del derecho derivado de la Unión Europea como acto atípico, es decir, no propiamente realizado por los actos que dictan las instituciones de la Unión Europea en virtud de las competencias que le atribuyen los propios tratados. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde radica en materia de contratación pública la mayor parte o la importancia del derecho en materia de contratación pública en la Unión Europea? Pues precisamente en el derecho derivado, porque a salvo de los grandes principios de los tratados, como las 4 libertades, la de libertad de circulación de trabajadores y personas, la libertad de establecimiento, la libertad de movimiento de capitales y de mercancías, de las que derivan, como decía, los grandes principios, salvo esos principios fundamentales y algunos lineamientos muy importantes en materia de contratación pública dentro de las políticas de la Unión Europea, como son la existencia de un mercado único o la supresión de las fronteras a través del acuerdo Schengen, lo demás es algo que se encuentra regulado en normas de derecho derivado. Fundamentalmente, y todos lo sabemos, en las directivas. Por eso asistimos y estamos aquí por la 4ª generación de directivas en materia de contratación pública. Bien, la pertenencia de un Estado miembro, somos 28 actualmente con la incorporación de Croacia el 1 de julio de 2013, 28 Estados miembros de la Unión Europea, a esta organización supranacional
única en su configuración en el mundo, también hay que decirlo, muy alejado de la ONU o de otras características, otras organizaciones internacionales, se caracteriza porque precisamente lo que supone la pertenencia de los Estados es una cesión de la soberanía de los propios Estados a favor de esta organización internacional que es la Unión Europea. Eso supone, el ceder la soberanía, una cesión de competencias, de manera que hay un régimen propio de competencias en el ámbito de la Unión Europea dividido entre compartidas o exclusivas de la Unión Europea. Bien, una de las materias precisamente sobre la que los Estados han cedido su competencia es la contratación pública, ¿de acuerdo? Fijaros la importancia económica, y todos lo sabemos, social y medioambiental, que lo ha puesto en manifiesto también Manuel Arenilla, que tiene esta herramienta jurídica que es la contratación pública. Bien, ambos ordenamientos, el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y los ordenamientos nacionales, coexisten, ¿verdad?, coexisten en un mismo espacio y territorio y además tienen unos mismos destinatarios, que son los ciudadanos y las empresas o entidades, los operadores económicos de esos Estados miembros. Bien. Por lo tanto, se da un sistema de relaciones, una conjugación entre estos ordenamientos que se rigen por tres principios. Y aquí nos vamos acercando ya a lo que buscamos, que es las directivas y el efecto directo. Se rigen por tres principios, cuáles son el principio de primacía, establecido ya en el año 1964 por la sentencia Costa contra Enel, el principio de autonomía. Hemos dicho que el ordenamiento jurídico de la Unión Europea es un ordenamiento jurídico totalmente autónomo, con su propio sistema de fuentes, formales, materiales, con su propio sistema de control, etcétera, y el principio de efecto directo, ¿vale?, al cual nos referiremos acto seguido, a continuación. Bien. Es importante tener en cuenta que la observancia de estos principios, que son los tres pilares que de manera muy fuerte defiende el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el respeto de estos tres principios como pilares de la existencia del ordenamiento jurídico de la Unión Europea deben ser tenidos en cuenta y respetados por los tribunales nacionales y también por las autoridades administrativas de los ámbitos nacionales, en este caso, por ejemplo, como por los poderes adjudicadores. Bien. Sentados estas bases sobre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, vamos a ver una de esas fuentes formales de enorme importancia en cuanto a la contratación pública. Hablo de las directivas, como todos sabéis. Bien, ¿qué son las directivas? Esto también lo sabemos todos, con seguridad. Es una legislación en dos etapas. Si tuviéramos que buscarle un símil nacional, ¿verdad?, lo encontraríamos en el artículo 153 de la Constitución española cuando habla de las leyes marco, que tienen la capacidad de armonizar, por motivos de interés general, hasta la legislación propia de las comunidades autónomas, incluso en materias de competencia de estas. Buscando un símil, es decir, las directivas son una norma de armonización que busca la colaboración entre ambos ordenamientos. Es uno más de estos sistemas de relación entre el ordenamiento jurídico de la Unión Europea y los ordenamientos internos. Evidentemente sabemos que no es tan riguroso, no es tan exigente como no es tan exigente como el reglamento, ¿vale? Y, por tanto, lo que busca es dar esa oportunidad a los Estados miembros para adecuar, a través de su transposición interna, dicha directiva a estos ordenamientos internos. Bien, sabemos, porque todos lo sabemos, que las directivas, y además en materia de contratación pública lo tenemos de sobra manido, las directivas tienen un plazo de ejecución. Ese plazo de ejecución no es sino un plazo de transposición al ordenamiento interno. Bien, sabemos también que en España las directivas son transpuestas por el Estado. Las directivas pueden ser transpuestas por el Estado o por las comunidades autónomas en función del régimen de competencias establecido por el bloque de constitucionalidad. Pero, tanto en España como en el resto de países, el responsable ante la Unión Europea por el incumplimiento en la transposición, aunque la competencia interna conforme al bloque de constitucionalidad sea de una comunidad autónoma, el responsable, decía, ante la Unión Europea será siempre el Estado, en virtud de que tiene atribuidas efectivamente esas competencias en materia de relaciones internacionales. Sabemos que en materia de contratación pública, la contratación pública es una competencia básica en virtud del artículo 149.
competencia básica del Estado y que, salvo algunas materias, y no lo voy a decir esta expresión con carácter peyorativo, sino algunas materias residuales, algunas cuestiones residuales, sí pueden ser reguladas por comunidades autónomas. Pero en este caso, la responsabilidad de la transposición recae íntegramente sobre el Estado español. Bien, también sabemos que efectivamente ante esa falta de transposición se producen mecanismos o existen garantías para que la Unión Europea pueda actuar. Y aquí es donde nos encontramos fundamentalmente con el principio de efecto directo, es decir, el que garantiza la existencia de esa fuerza ejecutiva, en este caso hablamos de las directivas, pero también es una fuerza ejecutiva que se refiere al resto de normas, como pueden ser el reglamento de la Unión Europea. Vale. Por lo tanto, nos encontramos en las directivas ante normas de resultado, ¿vale?, que dejan a los Estados, en este caso, la competencia para decidir cuál es la mejor forma de transponerlas al ordenamiento interno en virtud de la legislación que cada uno de estos Estados miembros tenga al respecto. Fijaros en una cosa que no he dicho al inicio, por esto de las prisas. Este es el láser. Cuando pongo, yo he dicho que es necesario en una conferencia de este tipo, que sienta las bases de lo que va a venir después, pasar por estas cuestiones, quizás en algunos casos para muchos de vosotros ya conocidas, pero dije que también quiero poneros de relieve aquellos otros aspectos del efecto directo que existen, que están ahí y que no son para nada manidos. Bien, estos aspectos los he enumerado a lo largo de la presentación y, además, para vuestra mejor identificación, los he coloreado en azul. Dicho lo cual, también quiero añadir que, con motivo de la premura, también lo tenía pensado decir, he dejado a disposición de los miembros de la organización la ponencia escrita, la ponencia es íntegramente escrita, que hoy estoy dando aquí de manera abreviada, así como toda la documentación de estudio que la soporta y, evidentemente, también pondré a disposición de Guillermo, porque ya lo he hablado con él, esta misma presentación acto seguido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendréis toda esta documentación a vuestra disposición. Dicho lo cual, y recapitulando en este caso, las directivas no tienen un alcance general, ¿vale? Solo obligan a los destinatarios, que son los Estados, ¿de acuerdo? Bien. Pero cuando estas directivas, como ocurre en el ámbito de contratación pública, se dirigen a todos los Estados, se nos está presentando aquí un problema, y es que, de algún modo, estas directivas están alcanzando de una manera indirecta un alcance general, ¿vale? Algo que, de algún modo, digamos que no es para lo que fueron concebidas, es decir, las directivas no están pensadas para tener un alcance general. Bien, pensemos en esta cuestión que he dicho. Como decía, las ideas que os quiero lanzar, y quiero dejar el poso, al margen de todo este repaso que es necesario también hacer, son las numeradas. Bien, aquí os dejo la primera. Como decía, el caso de las directivas. Las directivas, a medida que éstas tengan un contenido más incondicional, preciso y claro, tendrán mayor alcance general, es decir, su contenido tendrá un mayor alcance general. Si además esas directivas se dirigen a todos los Estados miembros, estamos utilizando a través de la directiva un procedimiento de alcance general de forma indirecta, que, como decía, no es para lo que fueron pensadas. Bien, de este modo lo que ocurre es que en la práctica vienen a sustituir a los reglamentos. Esto no habría ningún problema cuando los tratados fundacionales, y aquellos que lo modificaron, prevean que para estas materias es posible utilizar tanto la directiva como un reglamento, es decir, de manera que las instituciones de la Unión Europea podrán utilizar una u otra según les venga en consideración, por cuanto el tratado fundacional se lo permite. Pero ocurre una cosa, y es que cuando los tratados prevean específicamente que sea la directiva la que sea el medio de regular, es decir, la fuente formal de regular esa materia,
no es del todo correcto porque se vulnera o se falsea el principio de atribución de competencias y también el principio de subsidiariedad entre ambos ordenamientos jurídicos, el de la Unión Europea y los nacionales, no es del todo correcto que estas directivas permitan o vayan dirigidas a todos los Estados miembros con un alcance general, dirigido además también, en este caso, con un contenido claro, incondicional y preciso. Bien, esto es lo que viene ocurriendo en materia de contratación pública. Perdón, que me he liado con este, que no es mío. Bien, por lo tanto, este es el primero de los puntos a cuestionarse, ¿vale? Este es el primero de los puntos que tenemos que dejar sobre la mesa en cuanto a las directivas. ¿Qué es lo que está pasando con esta cuarta ya generación de directivas? ¿Qué es lo que está pasando con las generaciones de directivas de la Unión Europea? Que cada vez tienen un mayor contenido susceptible de efecto directo. ¿Vale? Bien. El efecto directo. Sabemos que el efecto directo fue establecido por la sentencia Van Gengen Loss en el año 1963. O sea, es algo que ya viene muy de largo. Y se hizo en base precisamente a lo que decíamos, a esa cesión de soberanía por parte de los Estados miembros, ¿vale? Y también en base al principio de especificidad del ordenamiento europeo, es decir, esa autonomía que el mismo tiene y esa superioridad jerárquica, esa primacía. ¿Qué significa? Significado del efecto directo. Que todos los destinatarios del ordenamiento jurídico de las normas de la Unión Europea, tanto Estados como ciudadanos, destinatarios de la contratación pública, usuarios y beneficiarios finales, quedan obligados por esas normas, ¿vale? Sin embargo, esto no es una regla absoluta, no se puede decir, esto es siempre así. Por lo tanto, lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es modular este efecto directo en función del tipo de norma, ¿vale? Y lo ha hecho también, efectivamente, desde el punto de vista de su contenido como incondicional y suficientemente preciso. Conceptos que vamos a ver ahora. ¿Qué es la incondicionalidad? Efectivamente, la propia palabra lo dice, aquello que no está sujeto a una condición o decisión posterior. Por lo tanto, un precepto será incondicional cuando no está sometido a una condición posterior, tanto sea del órgano de la propia Unión Europea, es decir, de órganos de la propia Unión Europea, como una decisión posterior de los Estados miembros a la hora de transponerlos, ¿vale? Es decir, es algo que no da derecho a una elección posterior, ¿vale? Hay una incondicionalidad. La precisión, muchas veces cuando yo leo, se habla, y yo lo he dicho ahora, porque es una terminología que utilizamos muy a menudo, debe de ser un precepto claro, incondicional y suficientemente preciso. No, la claridad sobra, se debe obviar. Se debe obviar. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea siempre habla de incondicionalidad y precisión. ¿Por qué? Porque la precisión es en sí misma la claridad, ¿de acuerdo? Es decir, debe imponer una obligación en términos inequívocos, ¿vale? Es decir, con claridad. De hecho, al fin y al cabo, podríamos llegar a decir que una norma de la Unión Europea, una directiva, tiene efecto directo siempre que las características de la misma sean tales que la hagan susceptible de aplicación judicial, ¿vale?, directa. ¿De acuerdo? Ese podría ser el resumen. Es decir, cuando nos encontramos con un precepto que sea susceptible de aplicación, a nuestro juicio, a nuestro juicio cuando estamos interpretando las normas de contratación pública, o a juicio de los órganos y tribunales judiciales, será efecto directo cuando efectivamente dicho precepto sea susceptible de aplicación judicial directa. Bien, decía que el efecto directo no es una regla absoluta. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo distingue en función también del tipo de norma. Así, encontramos aquellas normas, aquellas disposiciones que tienen una aplicabilidad directa completa, donde se da tanto el efecto directo vertical como el efecto directo horizontal. El efecto directo vertical es aquel por el cual los ciudadanos, también obligados por este efecto directo y por las normas, pueden exigirle al Estado el cumplimiento, ¿verdad?, de dicha norma. Y el efecto directo horizontal es aquel que permite a los ciudadanos y destinatarios también finales de las normas de la Unión Europea reclamar la misma, ¿vale?, contra otros semejantes, no contra el Estado, ¿de acuerdo? Es decir, contra otros ciudadanos. Bien, aquí encontramos a los grandes principios fundacionales, a las 4 libertades, a los principios generales de la contratación pública comúnmente conocidos y aceptados,
que se derivan de las mismas, ¿vale? Todos conocemos y lo sabemos, los principios ya los he citado: transparencia, publicidad, concurrencia competitiva, etcétera. Encontramos otro grupo de disposiciones que son aquellas que tienen una aplicabilidad directa limitada. Aplicabilidad directa y efecto directo es lo mismo, es sinónimo. Que crean solo derechos y obligaciones en relaciones con los Estados, es decir, que solo tienen efecto directo vertical, ¿vale? Y aquí es donde ubicamos a las directivas y, evidentemente, a las directivas en materia de contratación pública, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Segunda idea, segunda idea que dejo para la reflexión. Bien, tenemos que los reglamentos, por ejemplo, tienen aplicabilidad directa completa y las directivas no la tienen. Las directivas solo poseen un efecto directo vertical, es decir, vertical en el sentido de que es el ciudadano el que puede reclamar ante el Estado, ¿vale?, esa directiva por falta de transposición o por transposición incorrecta de la misma. Pero no es menos cierto, y lo hemos dicho, que la directiva también crea como norma jurídica que es obligaciones para los particulares y genera también derechos para los mismos, ¿de acuerdo? Derechos que no son solo, y esto es algo que quiero lanzar y que va muy a colación con este dogma que he dicho que comparto plenamente, este dogma público de que estamos para servir a los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que las directivas no están solo pensadas para los Estados, poderes adjudicadores y los contratistas, es decir, yo defiendo siempre la existencia, de una manera u otra, de tres partes en un contrato público, ¿vale? Aparte de, efectivamente, el contratista y el poder adjudicador, nos encontramos siempre en una tercera parte, que son los destinatarios, usuarios finales de esos derechos. Bien, pues estos también, las directivas, le generan derechos que forman parte de su patrimonio jurídico, ¿vale? Bien, vamos a ver el examen particularizado ahora, ¿de acuerdo?, de estas directivas. Y voy terminando porque veo a 20 y veo allí a Elena. Entonces, vamos a ver el examen particularizado de lo que antes venía diciendo, de las ideas que hasta ahora os he trasladado, ¿de acuerdo? Bien, la primera de ellas, los tratados, aplicabilidad directa completa. No nos paramos en más. Los reglamentos, lo mismo, aplicabilidad directa completa. ¿Qué quiere decir esto? Efecto directo horizontal y efecto directo vertical. Un ejemplo claro podría ser el reglamento del DEUC, el tan esperado reglamento del DEUC, que era de aplicabilidad directa, si bien él mismo pospuso su entrada en vigor al 18 de abril de 2018, perdón, 16. Perdón por el lapsus del 18. Coincidiendo efectivamente con la fecha de transposición de las directivas de la Unión Europea. El reglamento, efectivamente, a mi juicio, ha creado una obligación para los poderes adjudicadores, este reglamento del DEUC, y a la par, lo entiendo así, ha creado también un derecho para los licitadores, en este caso. Bien, las directivas son un poquito más especiales en cuanto al efecto directo y presentan tres estadios de efecto directo, que ahora vamos a conocer, porque el efecto directo no es, como decía, el manido efecto directo que todos conocemos, sino que él mismo acoge unos estadios previos. El primero de ellos sería el hecho de que la directiva ya esté transpuesta, pero pueda haberlo estado de manera incorrecta, es decir, se ha producido el plazo, la transposición en plazo o fuera de plazo, independientemente de esa directiva, pero no se ha hecho de manera correcta. Por lo que los particulares, como titulares de esos derechos, tienen la oportunidad de acudir a los órganos jurisdiccionales nacionales a invocar el cumplimiento de esa directiva porque a su juicio no está del todo correcta. Nos daría lugar a cuestiones como las cuestiones prejudiciales, por ejemplo. Un segundo supuesto es el que ya sí todos conocemos, más comúnmente, es el de aquellas disposiciones, que es donde se ha centrado la labor de los órganos consultivos y de los tribunales administrativos de recursos contractuales, aquellas disposiciones que tienen un contenido incondicional y suficientemente preciso, ¿vale? Es decir, que disponen de efecto directo vertical, porque estamos hablando de las directivas. Efecto directo vertical que tiene como carácter ascendente o descendente. Pues tiene carácter ascendente, es decir, es el destinatario final de la norma, el usuario,
el ciudadano el que puede reclamar frente al Estado por el incumplimiento de la transposición de la directiva en plazo o por su transposición incorrecta, pero no puede ser a la inversa. Aquí es muy ilustrativa la sentencia Portgas, que nos viene a decir que efectivamente no cabe el efecto directo descendente, es decir, que el Estado sea el que reclama a los particulares, porque sería injusto que el Estado, pese a haber incumplido sus obligaciones, tenga el derecho de reclamar a los particulares una norma que no ha traspuesto o que ha traspuesto incorrectamente. Por eso solo se da el efecto directo, en este caso, ascendente. Bien, cuestión que nos planteamos aquí, o que me planteo yo. ¿Cómo se ha configurado el efecto directo, en este caso, en este elemento, en el punto segundo, en el punto segundo, ¿vale? En el caso de las directivas. Pues se ha configurado como una técnica sancionatoria frente al Estado. Es decir, no se ha aplicado, como ocurre en los reglamentos, el efecto directo por la fuerza jurídica que como fuente del derecho derivada tiene la directiva. La directiva no tiene un menor rango, podríamos decir, que el reglamento. Simplemente tiene una diferente aplicabilidad. Es como las leyes orgánicas y las leyes ordinarias, si me lo permitís. No tienen distinto rango. Unas están previstas para una cosa y otras para otra. Y su procedimiento de aprobación es diferente. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí nos encontramos con la situación de que nos encontramos ante una norma jurídica propiamente dicha en toda regla, que es la directiva, que no permite crear derechos para los particulares frente a otros particulares. Por lo tanto, pierde la normativa, en este caso, su fuerza jurídica como tal, y se convierte en una técnica sancionatoria frente al Estado. Esto es algo que puede llegar a ser cuestionable o por lo menos digno de mención y reflexión. ¿Qué permitiría este defecto directo horizontal de las directivas? Pues permitiría que efectivamente los operadores económicos, fundamentalmente, y puede que hasta los destinatarios, usuarios finales de las normas, pudieran reclamar frente a sus semejantes en función, efectivamente, de este efecto directo, en este caso horizontal, porque siempre es evidente que deberíamos descartar el efecto directo vertical descendente, es decir, del Estado a los particulares. Bien, pensemos un ejemplo, y el ejemplo es el de los principios generales de la contratación pública. Las nuevas directivas, por ejemplo, la Directiva de Contratos Públicos, la Directiva 2014-24, tiene hasta 14 considerandos que hacen referencia a la transparencia, aparte de un capítulo dentro de un título, normas de publicidad y demás. Bien, hasta cierto punto estas cuestiones de la transparencia pueden llegar a crear derechos diferenciados a lo que actualmente tenemos incorporado en nuestra normativa. Nos encontramos que está ubicado en una directiva y que conforme a la misma, si no tiene una redacción clara, incondicional y suficientemente precisa, omito lo de clara, ¿vale? Ahora ya lo puedo omitir, incondicional y suficientemente precisa, no podría dar lugar a ese efecto directo, ¿verdad? Pero no nos encontramos ante un principio general que deriva de los principios fundamentales de los grandes tratados. Esos no tienen aplicabilidad directa. ¿Podría en este caso ese principio general ser alegado en efecto directo horizontal, ¿verdad? En función de, en este caso, su ubicación en los principios generales, en los grandes tratados fundacionales, pero sin embargo no puede serlo así porque está ubicado en una directiva. ¿Os dais cuenta? Es decir, la directiva pierde esa fuerza jurídica en el caso del efecto directo, que hasta cierto punto y en algunas circunstancias puede llegar a ser muy cuestionable. Bien, pasamos a otro punto, es decir, a otro estadio del efecto directo de las directivas, que es el derivado de la responsabilidad del Estado por los daños que puedan sufrir los particulares como consecuencia de la falta de transposición o de una transposición incorrecta de las mismas. Esto digamos que es como el último estadio, la evolución del efecto directo. Es decir, cuando no se ha reconocido el segundo estadio, la incondicionalidad y suficiente precisión, nos podemos llegar a encontrar con un supuesto de responsabilidad también del Estado por falta de transposición, que tiene mucho que ver y que decir en la contratación pública, a lo mejor en los próximos tiempos. Es algo que estará por ver. Bien, este efecto directo de responsabilidad patrimonial
del Estado, en este caso, de las directivas, es algo que está en constante formación. He traído a colación 4 sentencias. La primera de ellas es la sentencia, la más conocida, la Frankovic y otros, del año 1991, que supone la no aceptación por parte del Estado italiano, en este caso, de las directivas de la Unión Europea. Aquí lo que hizo el Estado italiano fue no transponer al ordenamiento interno una directiva, de forma que fue el caso de 2 trabajadores que reclamaron al Estado una indemnización porque no había previsto en la normativa nacional ese derecho a los salarios en los casos de insolvencia empresarial. Y fue condenado por falta de transposición, fijaros, es decir, no había efecto directo, no se aplicó, pero sí hubo responsabilidad. Eso tuvo una evolución posterior, en el año 1993, con la sentencia Wagner-Miret, que ya no hablaba de una falta de transposición, sino de una transposición incorrecta, es decir, sí se dio esa transposición, pero de manera incorrecta. También ha evolucionado, y estas 2 son muy importantes, a las sentencias, de las 2 del año 96, las sentencias, perdonad la pronunciación, pero en francés sí que no, Brasil du Pucher contra Alemania, y la sentencia Halil-Lomas, ¿vale? Bien, entonces, estas 2 sentencias dieron lugar a responsabilidad del Estado por mantenimiento y aplicación de una ley nacional contraria al ordenamiento comunitario europeo, de forma que cualquier acto legislativo, estatal o acto administrativo realizado por cualquier autoridad administrativa, así lo dicen, contraria al derecho comunitario, da o daría lugar a responsabilidad del Estado en esta materia. Todavía la sentencia, la última, la Halil-Lomas, es todavía más contundente, porque habla de la práctica administrativa vulneradora del derecho de la Unión Europea. Y decirme a mí, vosotros, si en vuestro día a día esta circunstancia no se puede llegar a dar, ¿vale? Es decir, la práctica administrativa, la labor interpretativa que tenemos que llevar a cabo, muchas veces muy compleja, nos puede llevar efectivamente a este error en la decisión, ¿vale? Error en la decisión que puede llegar a ser mantenido en las distintas instancias, tanto administrativas como judiciales. Por lo tanto, puede derivar finalmente en un supuesto de responsabilidad patrimonial. Bien, esta vía de la responsabilidad también se da en la propia directiva, o sea, he puesto de manifiesto el caso de la práctica administrativa, pero esta idea también os la quiero lanzar dentro del propio contenido de las normas, porque no es sino así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recaba y llega a estas decisiones del propio contenido, es decir, de los propios preceptos que, si bien no son incondicionales y suficientemente precisos, sí pueden dar lugar a responsabilidad patrimonial. He cogido, porque es la que más me gusta y porque es la que la directiva, voy a decir por excelencia, no es la clásica, sino la directiva de concesiones. Bien, podría llegar a darnos esta circunstancia a la que los preceptos que voy aquí a citar, que son el 38.6 y el 24, los tribunales administrativos de recursos contractuales en su documento de trabajo han dicho, muy bien, a mi juicio, por supuesto, a mi humilde juicio, que no tienen efecto directo, bajo la incondicionalidad y suficiente precisión, efectivamente es así, pero no es menos cierto que, llegado el caso, aunque remoto, posible, puedan dar lugar, derivada, a una responsabilidad. Y no penséis solo en España, pensar en los 28 estados y en la inmensa mayoría de los que no han traspuesto todavía las directivas, y muchos de ellos no se sabe, incluida España, no se sabe cuándo se transpondrán, porque hablábamos aquí hace un rato, decían unos meses, ¿verdad, Guillermo? Yo me quedé un poco atónito y pensé, digo, bueno, con suerte, mucha suerte en el año 2017, pero bueno, ya veremos, el tiempo lo dirá. Bueno, esta vía de la responsabilidad se puede dar, por ejemplo, en el caso del artículo 38.6, el supuesto del operador económico que se ve prohibido de contratar, pero que si se aplicara el principio de proporcionalidad, establecido en la propia directiva, a lo mejor le daría lugar a esa contratación, ¿vale? O aquellos supuestos de los contratos o concesiones reservadas del artículo 24, porque si bien es cierto que dependen de una opción posterior, tampoco es menos cierto que hay un
o puede llegar a haber un hipotético lucro cesante, que llegado el momento, si se da el nexo causal y las determinadas circunstancias oportunas, pueden llegar a dar lugar a que ese lucro cesante se pueda convertir de algún modo en real. Si bien es cierto que este artículo 24 está en parte recogido en la disposición adicional quinta del texto refundido, no lo está íntegramente, ¿vale? Me voy unos minutos, voy a hacer unas palabras finales muy breves, que no tanto una recapitulación. El efecto directo de las directivas, quedaros con las 4 ideas que he transmitido, ¿vale? El efecto directo de las directivas de materia de contratación pública viene ya reconocido jurisprudencialmente por el Tribunal de la Unión Europea en varias sentencias. He traído la Walter Togel de 1998, que hablaba en las directivas del año 92, de la generación del 92, ya venía a decir que tenían efecto directo vertical por su contenido incondicional y suficientemente preciso. Lo mismo se puede predicar de, evidentemente, el resto de directivas y de las siguientes generaciones de directivas que han venido, quizás cada vez con mayor medida, algo que, acordaros también de esa idea que os he querido lanzar, puede llegar a vulnerar esa idea de que las directivas no tienen alcance general, porque se han convertido en un medio de regulación de la contratación pública dirigida a todos los estados, ¿vale? Ya hay un alcance general con un contenido incondicional y suficientemente preciso, amplísimo, todavía mayor alcance general, cuando además la propia Directiva 2014-24 dice que, en función de los artículos 53, 68 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, esa materia no puede ser regulada por reglamentos. Por lo tanto, no es una materia de la contratación pública que sea el legislador europeo el que puede elegir entre un reglamento y una directiva, en cuyo caso sí podría tener esa fuerza que quieren darle a las directivas de contratación pública. Eso es algo que también nos tenemos que cuestionar. Bien, ocurre, a diferencia de lo anterior, de las anteriores ocasiones en que no se han traspuesto las directivas, que el sistema organizacional español en torno a la contratación pública es muchísimo mejor, y digo esa palabra primero, y más avanzado. ¿Por qué? Por la existencia de, efectivamente, una variedad de órganos consultivos enfocados precisamente a la contratación pública, que a todos nos han hecho una grandísima labor, y por encima también una serie de tribunales administrativos de recursos contractuales que hacen una labor encomiable, ¿vale? Y no estoy haciendo la pelota a Elena, es así. Todos nosotros, cuando tenemos algún problema, lo primero que hacemos es acudir a, ¿verdad? Eso no es. Bien, eso ha dado mucha seguridad jurídica a esta materia tan importante, ¿vale? Por lo tanto, nuestro sistema organizacional decía que es mucho más avanzado y nos encontramos así con la recomendación en el BOE de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 17 de marzo, ¿vale? También con la publicación a la par y al unísono casi de el documento de trabajo de los tribunales administrativos de recursos contractuales de fecha 1 de marzo, es decir, que a mi juicio un extraordinario documento de trabajo, mucho más atrevido y útil que la anterior recomendación, y además muy importante, donde los tribunales, a mi juicio con buen criterio, vinieron a hacer esta exposición. Yo he añadido algunas cosas más, fruto de mi cosecha, que ahora yo os hago aquí. Es decir, los tribunales entendieron que no basta con acudir directamente a la aplicabilidad directa en la legislación nacional, sino hay que exponer las bases del principio de efecto directo. Bien, también tenemos la instrucción 1/2016 de la Junta Consultiva de la Generalitat de Cataluña, ¿vale? Que está ahí, efectivamente, también está ahí, para decir unas cosas, unas veces lo contrario o no. Aquellos que trabajáis en el Estado lo tenéis muy fácil, y aquellos que trabajamos en comunidades autónomas que tienen suscritos convenios con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Central también lo tenemos muy fácil, porque cuando esos convenios asumes la decisión
administrativa del tribunal o incluso de la Junta Consultiva cuando decides consultarle, estás también asumiendo los criterios de esa Junta Consultiva por encima de los demás. Este es un criterio cuando os encontréis con alguna resolución de un tribunal que opine de manera diferente al de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y estáis en comunidades autónomas o municipios que esa comunidad autónoma tiene un convenio con la Administración Central al que acogeros jurídicamente muy bien, es decir, no, mire, yo tengo suscrito este convenio y como tal asumo la doctrina propia de la entidad con la que nuestra Administración ha firmado el convenio. Y por último, la recomendación del DEUC, ¿verdad?, de la Junta Consultiva de Contratación, esta vez sí, mucho más clarificante que la anterior, también hay que decirlo. Bien. Recapitulando en lo que os he querido contar, recapitulando en esas ideas que os he trasladado y retomando el exordio que decía al principio que corresponde a los poderes adjudicadores y a la jurisdicción nacional respetar esos principios, el principio de efecto directo, la normativa europea, en base a estas tres sentencias, la Van Muster del año 94, la Engelbrecht del año 2000 y la Solred del año también 1994, debemos decir que los jueces y tribunales tienen la obligatoriedad de dejar inaplicadas aquellas normas nacionales que sean contrarias al derecho de la Unión Europea, y esto enfocarlo en la contratación pública, ¿vale? Es decir, su labor de garantes del derecho de la Unión Europea dentro del sistema judicial compuesto que es el de la Unión Europea no se agota en la cuestión prejudicial, sino se agota en la obligatoriedad de dejar inaplicadas aquellas normas que son contrarias al derecho de la Unión Europea, hasta el punto de darle a la norma interna en la mayor medida posible una interpretación conforme a ese derecho de la Unión Europea, que es donde entra a colación de lleno el efecto directo, ¿de acuerdo? Y, como decía, cuando esa interpretación conforme no sea posible, dejar inaplicada esta norma nacional y aplicar directamente el derecho de la Unión Europea. Pero estas obligaciones, que están establecidas jurisprudencialmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para todos los Estados miembros, no se agotan en los juzgados y tribunales nacionales. Es una obligación propia de los tribunales administrativos de recursos contractuales, de los órganos que tienen atribuida la facultad consultiva, pongamos en materia de contratación pública, de las distintas autoridades administrativas y, por supuesto, de los órganos de contratación, de los poderes adjudicadores al efecto. Esto es algo que también incorporó en su documento de trabajo los tribunales de recursos administrativos contractuales, para que nadie tuviera dudas al efecto. Bien, en este escenario desde el 18 de abril, teniendo en cuenta lo que hemos dicho, es en el que nos situamos. Es decir, nos situamos en un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica en una materia muy compleja, muy esclava de los plazos, en las que se exige mucho rigor, en la que hay una importante carencia, provocadora también de esa inseguridad jurídica, de una regulación ordenada. Cuando preparaba esta conferencia se me ha dado por llamarle, y he de decirlo y lo llevo pensando toda la ponencia, hemos copiado no la última versión, con lo cual no estoy trabajando con la última versión. Acuñé un término que fue modificabilitis. Es decir, sufrimos de modificabilitis. Recuerdo cuando enumeré, la última vez que lo hice, que fue hace 6 meses o así, el número de modificaciones que había sufrido el texto refundido del año 2011, íbamos por la 28. Eso es imposible. Es imposible, además, en una materia de esta importancia económica, social y medioambiental, porque se habla mucho del PIB. No, es que es el 20% aproximadamente del PIB. No, perdón. Trasladar eso a ejecución presupuestaria de vuestras organizaciones, de vuestras administraciones. La contratación pública no es solo el 20% del PIB, y en este caso de 45 millones de habitantes si estamos en España, si nos vamos a la Unión Europea de 500 millones de ciudadanos, porque hay que verlo en términos también de ciudadanos, no solo económicos. Es 1/3 del presupuesto de las distintas administraciones públicas, pero es más, es una importantísima herramienta de actuación administrativa. Resulta que es la principal herramienta de actuación administrativa. Si 1/3 del presupuesto de una entidad pública se ejecuta a través del contrato público, ¿cómo creéis o qué creéis dónde está el volumen de la actividad administrativa? Pues precisamente en la contratación pública.
Bien, pues es en este escenario, con esa relevancia social y medioambiental y económica que os he querido trasladar, en el que, he de decirlo, nos han situado nuevamente, una vez más, como empezaba esta ponencia, nuestros gobernantes y legisladores, ¿vale? A todos los operadores jurídicos y económicos de la contratación pública, pero no solo a estos, sino también a los destinatarios finales, a los usuarios y beneficiarios finales de estos contratos, ¿vale? Que con carácter general, y hablo por nosotros, veremos malograda nuestra situación, esta labor interpretativa y de gestión abrumadora que se nos viene encima y que ya nos ha llegado, evidentemente nos deja en una situación de mayor desamparo a la que teníamos anteriormente, ¿vale? Que con seguridad provocará, porque aquí todo el mundo está ojo a visor, ahora viene la importancia económica que hemos trasladado antes, tenerlo en cuenta, que con seguridad provocará una mayor litigiosidad y también un aumento de la carga administrativa, ¿vale? Aumento de la carga administrativa que van a tener que soportar, y de esa litigiosidad como primer frente, los órganos consultivos de contratación administrativa y los tribunales de recursos contractuales, que serán, entiendo, y mientras no tengamos una legislación ordenada, los que acaben dando cordura o que den cordura a este nuevo escenario. Muchísimas gracias.